Hola niños, ¿cómo están? ¿Con ganas de aprender? Esa es la idea, porque en este nuevo video vamos a aprender un concepto nuevo, las fuerzas. Y lo primero que debemos tener claro es que todos los días nosotros realizamos diferentes acciones donde están involucradas las fuerzas y también algunos movimientos, como por ejemplo el simple hecho de saludar a alguien o cuando tú tomas un objeto. También yo puedo colocarme este objeto y moverlo. Todo lo que acabo de realizar son acciones donde están involucradas las fuerzas. También yo puedo ayudar a ordenar en mi casa o también está el simple hecho de que yo lave y cepille mis dientes. Son fuerzas que nosotros realizamos de forma cotidiana en nuestro hogar. Pero, ¿cómo podemos definir y entender mejor qué son las fuerzas? Bueno, debemos tener claro de que las fuerzas se refieren a interacciones que pueden ser entre dos objetos o entre un objeto y su entorno. Estas interacciones se pueden manifestar de diferentes formas y nosotros las podemos representar con alguna flecha, como se ve en la imagen que estás observando en este momento. Que también debemos tener claro, existen características de las fuerzas que debemos reconocer. La primera es que van a actuar siempre de a pares. Por ejemplo, cuando yo sostengo una bolsa, yo tomo una bolsa que tiene un objeto, yo voy a aplicar una fuerza hacia arriba de forma vertical. Pero también la bolsa está ejerciendo una fuerza hacia abajo que también va en sentido vertical. Es decir, hay una acción y una reacción. Por lo tanto, las fuerzas son simultáneas, pero van a actuar en cuerpos distintos. Ahora, para representar las fuerzas no es lo mismo que yo tome un lápiz con mis manos a que sostenga una mochila llena de libros, porque la intensidad va a ser diferente. Además, las fuerzas se caracterizan porque se ejercen en una dirección y en un sentido determinado. Pero nosotros podemos ver las fuerzas que hay a nuestro alrededor. No, ¿cierto? Pero sí las podemos representar con una flecha que la vamos a denominar vector. En esta representación de las fuerzas tenemos que tener claro estos tres conceptos: la dirección, el sentido y la intensidad. Cuando hablamos de dirección de la fuerza, al mirar la flecha que vamos a denominar vector, tenemos que mirar su forma. En este caso, si está en forma horizontal, vertical o de forma diagonal. Eso me va a indicar, en este caso, la dirección. Si yo quiero tener claro el sentido de la fuerza, debo mirar ahora no la forma, sino tengo que mirar la punta de la flecha. En este caso, como ya te dije, que lo vamos a denominar vector. Y la punta en este momento está destacada con color amarillo. Y tienes que fijarte si está hacia la derecha, hacia la izquierda, si está hacia arriba o si está hacia abajo. De esa forma yo estoy nombrando en este caso el sentido de la fuerza. Y la intensidad, tengo que volver a mirar la forma del vector, pero ahora tengo que mirar su tamaño. Es decir, mientras más grande el vector, mayor intensidad. Mientras más pequeño el vector, menor va a ser la intensidad. Y ahora, ¿cómo se mide la magnitud de una fuerza? Para eso existe un instrumento que se llama dinamómetro, que tú puedes observar aquí en la imagen. Y existe la unidad de medida que es el Newton, gracias a Isaac Newton. Teniendo claro estos conceptos de la dirección, el sentido y la intensidad, quiero que observes este ejemplo que te voy a mostrar aquí de representación de las fuerzas. Aquí aparecen 4 vectores, ya que están marcados con algunas letras. Tenemos el vector A, el B,
el C y el D, y vamos a tratar de compararlos y entender su representación. El número 1 nos indica lo siguiente: observamos solamente el vector A y el vector B. En esta representación de las fuerzas, ambos vectores tienen igual intensidad, ¿cierto? También, y recuerda, cuando hablamos de intensidad me refiero al tamaño del vector, o sea que es el mismo. Si yo digo que tienen la misma dirección, es porque ambos están en sentido horizontal, pero además me indica de que tienen diferente sentido, es decir, que la punta de la flecha indica en un sentido contrario. Uno está hacia la derecha y el otro está hacia la izquierda. Ese es el ejemplo 1. Ejemplo número 2. Ahora observo el vector A y el vector D. ¿Cuál es la diferencia entre estos vectores? Primero, tengo que reconocer que ambos también tienen la misma intensidad, es decir, el tamaño del vector es el mismo. ¿Y qué tienen diferente? La dirección, es decir, uno está en la dirección, o sea, en forma horizontal, y el otro está en forma vertical. Y el sentido también es diferente, porque uno está hacia la derecha y el otro está hacia arriba. Y el tercer ejemplo nos indica que observemos el vector A y el vector C. Aquí, en la representación de la fuerza, el sentido es el mismo, es decir, ambos están hacia la derecha. También la dirección, es decir, están en forma horizontal. Y la diferencia está en la intensidad, es decir, que el tamaño del vector es diferente, que uno es más largo y el otro es más corto. Bueno, espero que con este ejemplo te quede claro cómo tú puedes reconocer y representar las características de las fuerzas. Y te voy a invitar a hacer una actividad. Si tú eres uno de mis alumnos, esta ficha la vas a recibir en tu correo electrónico institucional. ¿Y qué es lo que vas a tener que realizar? Dice, observa los dos vectores que aparecen aquí en la imagen. Tenemos el vector 1 y el vector 2 y vas a tener que compararlos para poder responder estas tres preguntas. Número 1. ¿Cómo es la dirección de cada vector? Si no recuerdas algún concepto, tienes que volver a observar este video y ver estas tres características, que es la dirección, el sentido y la intensidad. Si ya los tienes claros, rápidamente lo vas a poder responder. Debes colocar vector 1 y escribes al ladito cuál es su dirección. Colocas vector 2 y escribes cuál es su dirección. Luego pasas a la pregunta 2. ¿Cómo es el sentido de cada vector? Lo mismo, escribe vector 1 y en el costado el sentido. Vector 2 y escribes su sentido. Y la pregunta 3. ¿Cuál tiene mayor intensidad? ¿Será el vector 1 o será el vector 2? Después de responder estas preguntas, colocas tu nombre, apellido y el curso. Y esta ficha que yo te envíe a tu correo electrónico, me la tienes que volver a enviar para yo poder revisar tu trabajo. Bueno, espero que te haya gustado mucho este video y ya nos estamos viendo en una siguiente clase. Así que ahora me despido, te mando un abrazo gigante, un beso enorme y hasta la próxima clase. ¡Chao!